Vamos a dar comienzo a nuestra primera conferencia magistral con el tema Perspectivas de las Américas, impartida por Ilan Goldfan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, vía Zoom. Ilan Goldfan fue electo presidente del BID el 20 de noviembre del 2022. Fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional en 2022, donde ayudó a países a implementar programas respaldados por el fondo. El señor Goldfan fue gobernador del Banco Central de Brasil y director. En 2017 fue elegido el banquero central del año por la revista The Banker y al año siguiente la revista Global Finance lo nombró el mejor banquero central. La experiencia del señor Goldfan en el sector privado incluye puestos clave y de socio en instituciones financieras de Brasil como Itaú Unibanco, Ciano Investimentos, Gavi Investimentos y Credit Suisse de Brasil. También ha desempeñado diversas funciones como consultor en el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Ha impartido clases en Brasil y en Estados Unidos, trabajado como editor en diversas publicaciones, además de escribir y publicar numerosos artículos. Tiene un doctorado en Economía por el Massachusetts Institute of Technology, una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica y una licenciatura en Economía por la Universidad Federal, ambas en Río de Janeiro, Brasil. Ilan, te cedemos la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, es un placer estar acá con ustedes y para mí es un placer estar con ustedes. Quiero empezar con una presentación y la voy a poner acá. Un segundo. Y ya está acá, la pongo, espero que todos lo vean, ¿no? El tema de hoy, y a mí me parece muy importante, son las perspectivas para América Latina y el Caribe. Ustedes saben, el BID ha trabajado, ya tiene 64 años trabajando con América Latina y el Caribe, y México es un miembro muy importante y esencial. Y yo he trabajado toda mi vida con América Latina, desde el Fondo Monetario, cuando era gobernador en Brasil y también cuando estaba en la academia. Quiero empezar contando una historia positiva. El año pasado hubo un crecimiento de América Latina más alto de lo que esperado. Si ustedes ven el diamante que está acá, ven que el crecimiento esperado, que el diamante fue casi la mitad de lo que al final salió, el doble de crecimiento. Si ven dos ejemplos que yo voy a utilizar en mi presentación, tanto México como Brasil hubo un crecimiento más cerca del 3% de lo que se esperaba antes, que eran crecimientos menores. Y cuando ven la inversión directa, pues después de muchos años tuvimos una inversión directa muy fuerte para América Latina en 2022, pero también en 2023. Y eso ha contribuido para que le interesa a la gente, que es su empleo. Y el empleo continúa subiendo desde que tuvimos el shock del COVID, la pandemia, entonces continúa creciendo. Y eso es muy interesante, muy importante en un momento donde los bancos centrales han subido las tasas de interés en el mundo y el empleo en el mundo, tanto en el mundo desarrollado cuando en América Latina y el Caribe continúa creciendo. Y la pobreza, que había bajado mucho al principio de este siglo, ha continuado, digamos, en un nivel constante, estable, y la pobreza, que había aumentado durante la pandemia, está volviendo a bajar. Entonces yo les digo que por lo menos mirando los últimos 2 años o el último año, estamos con datos para América Latina mejores en términos de lo que les mostré ahora, de lo que imaginábamos antes.
¿Y por qué está pasando eso? Bueno, lo más obvio es que el mundo también está mejor de lo que se esperaba después de la pandemia. Se esperaba una recesión en Estados Unidos, se esperaba un problema de crecimiento en el mundo y eso no vino. También puede ser que tuvimos mejores políticas en América Latina y Caribe. Y las políticas que estoy hablando aquí son políticas que llevan a una estabilización o a una sensación de estabilidad mayor. Aquí me refiero a los bancos centrales, me refiero a la regulación, pero también me refiero a políticas fiscales más responsables en los países de América Latina. Y la última hipótesis, que es lo que yo he llamado la atención, es el punto de inflexión, que es posible que en la coyuntura global y la geopolítica global, América Latina y el Caribe está en un momento particular a donde su potencial puede contribuir para los grandes desafíos globales. Entonces es posible que estemos en un momento a donde tenemos lo que el mundo necesita. Vamos a trabajar y pensar en la hipótesis más probable, que es mejores factores externos. Pues bien, cuando ven el mundo el diamante, pues también creció mejor que se esperaba. En Estados Unidos en particular, que es la columna 2, en la zona del euro, que con la tasa de interés subiendo en todos los países, pues debían crecer. Bueno, China ya se esperaba poco y se vino un poco menor. Ahora la inflación también ha bajado. Ustedes saben que estábamos en una inflación subiendo y con problema de bajar. Y más recién, la inflación está con un señal de que en el mundo, no solamente en América Latina, estamos con una inflación que empieza a bajar tanto que los bancos centrales ya están con señales de que vamos a tener tasas más bajas para el futuro. Entonces, el mundo con inflación menor, con un crecimiento que no ha bajado tanto, a pesar de los bancos centrales subiendo tasas de interés. Bueno, y los costos de financiamiento sí han subido para los bonos soberanos de América Latina, pero con las tasas de interés bajando es posible que ya empecemos con tasas menores para nuestros países. Y una cosa importante por una parte de América Latina, los que venden más commodities, pues las commodities están, las materias primas están en un nivel aún alto. Y eso tiene que ver con la geopolítica, con la guerra, con la invasión rusa a Ucrania y con otros. O sea, continuamos con las materias primas con un valor alto, lo que significa que la exportación de varios países de la región tienen valor agregado bien alta. Muy bien, pues si esa es la hipótesis, pues si el mundo crece menos, pues vamos nosotros a crecer menos, o si las condiciones cambian en el mundo también. Vamos a mirar cosas más específicas. ¿Tenemos mejores políticas en América Latina en este momento o no? Pues bien, los bancos centrales, pues lo han hecho bien. También tuvimos inflación subiendo, como están viendo acá, pero bajó y empezó a bajar antes del resto del mundo. Y ha bajado antes porque los bancos centrales en su promedio han reaccionado en América Latina antes del resto del mundo. O sea, por lo menos en términos de política monetaria, tuvimos el liderazgo en términos del mundo. Y significa que lo estamos bajando, empezando a bajar antes. Pues lo vamos a bajar más. Claro que ven que se subió más, pero es que nosotros tenemos siempre más riesgo y tasas más altas que en Estados Unidos y Europa y el mundo. Y bueno, pueden decir, bueno, la inflación está bajando porque fue un shock externo, un shock de oferta. Bueno,
la expectativa de inflación, pues estar estable. O sea, la estabilidad que tanto perseguimos durante las últimas décadas se probó resiliente, se probó resistente a un shock de pandemia importante. Y una cosa que es sorpresiva es que las políticas fiscales, que sí se fueron a menos 4.8% del PIB-PBI, el balance fiscal primario, pues ya volvieron a la estabilidad. Y ustedes saben que en muchos países, cuando se aumenta el déficit, es muy difícil volver. Y en este caso, sí volvió. Por algún motivo, los gastos de la pandemia en muchos países fueron reversibles. Y el último punto en términos de estabilidad es la regulación financiera. Y hasta aquí están viendo que en este índice de regulación, que va de 1 a 9, pues estamos con una columna mayor en los países que en el pasado. Y finalmente, cuando vemos la percepción de riesgo, pues ha bajado. Subió en la pandemia, claro. Subió el año pasado cuando las tasas empezaron a subir, porque la gente miraba y la deuda, pues bien, volvió. Entonces, esta hipótesis 2 dice, bueno, hay cosas distintas en América Latina. Se está en países como México o en Brasil, digamos, la estabilidad macro se está, digamos, poniendo como una percepción generalizada. ¿Y será que es eso que nos está trayendo más inversión? ¿Será que es eso que está haciendo que el crecimiento sea un poquito más alto en los últimos años? 2 años. Pues bien, yo quiero hacer el caso de que es posible que estamos en un punto de inflexión en América Latina. Un punto de inflexión en términos de a dónde se posiciona la región con respecto al mundo. Por muchos años, América Latina tenía la relación global en un punto de pedir cosas, que inviertan en mi región, que vengan, que compren mi deuda, que compren mis exportaciones, que nos den atención. Y creo que estamos en un momento distinto. Momento que yo creo que además de lo que nosotros pedimos, el mundo necesita más de América Latina. Y eso cambia posiblemente la dinámica de América Latina. Y hay 13 áreas que les voy a dar ejemplo. El mundo está cada vez más consciente del cambio climático. Y nosotros tenemos, no solamente en la selva amazónica, pero en otros biomas, como en América Central, en Sur de México, otros biomas, que tenemos la importancia de cómo ayudar a cambiar el aquecimiento global. Además, la región es una región que tiene la mejor energía limpia del mundo en términos de porcentaje. Somos los que tenemos las mejores reservas de los minerales esenciales para la transición energética. Tenemos mucha inversión en paneles solares, en vehículos eléctricos. Y está dada la demanda de estos que vendemos nosotros para un desafío global que es más premente. Le voy a dar un ejemplo. La demanda de hidrógeno verde de Europa hasta 2030 o más allá, que son 20 años, está dada. Y los acuerdos están saliendo con Chile, con Uruguay, con otros, y yo creo que se va a generalizar en América Latina. Finalmente, nosotros contribuimos para la inseguridad ambiental que tiene el mundo. Y el último que no está acá, pero lo voy a hablar, es la geopolítica. En un mundo que es un mundo que está fragmentado, en un mundo a donde
la integración regional de América Latina, y a eso a México es importante, se desea cada vez más. Se desea cada vez más que tengamos las cadenas cerca. Y eso puede ser también un punto para inflexión de América Latina y el Caribe. El mundo necesita más de América Latina y el Caribe, para más allá de lo que América Latina y el Caribe siempre necesita del mundo. Les voy a dar los dos ejemplos que acabé de hablar. Uno en Brasil. Se crecía siempre 2%. Pues estamos en 3. ¿3 es mucho? No. Pero es un cambio. Al mismo tiempo, es el país que tiene la mayor capacidad de energía limpia del mundo, con 90% de su electricidad de fuentes limpias. O sea, con 3% de la población, Brasil produce 7% de la energía renovable. Lo mismo estamos viendo en México, el crecimiento del año pasado fue mejor. La geopolítica, como dije, favorece al país. Y la inversión está viniendo. ¿Será que estos puntos, que todavía no son una tendencia, pero no más puntos, será que apuntan para algo distinto? Pues fíjense lo que está pasando en el crecimiento en América Latina. De nuevo, el diamante es la expectativa y la columna es el crecimiento. Pues Brasil y México, los grandes países, pues crecieron más. Y el crecimiento de América Latina está basada en estos países grandes. Y el crecimiento de los países que crecían muy rápido, como Chile, Colombia, Perú, pues está creciendo mucho menos. ¿Será que este cambio relativo refleja un poco esta nueva geopolítica? ¿Será que refleja esta nueva inserción de América Latina en energía renovable, en inversión, en mitigación? No lo sabemos, pero es posible. ¿Pero qué hay que hacer si tenemos hipótesis y tenemos una probabilidad de inflexión? Pues bien, vamos a aprovecharla. Porque América Latina y el Caribe han desperdiciado en el pasado otras oportunidades. No gratis fuimos y somos la región que decimos que tenemos las décadas perdidas. Pues bien, vamos a encontrarlas. ¿Cómo hacerlo? Primero, si es verdad que hay demanda por lo que vendemos, pues bien, hay que mejorar el clima de inversión. Además de asegurar la estabilidad macroeconómica, la regla del juego, las regulaciones. ¿Y qué más? Pues bien, tenemos que trabajar en las reformas que cambian la micro, que cambian la productividad, que mejoren el capital humano, que mejoremos la infraestructura. Y eso sí, el BID puede ayudar, tanto en el punto de arriba, con políticas, tanto con el punto de abajo, para ayudar a mejorar la formalidad, la educación, la infraestructura y ayudar a la productividad. Quiero terminar concluyendo lo que dije. La región y el mundo tuvieron un mejor desempeño económico en el último año. Puede ser que apenas estamos siguiendo 1 año o 2 años mejores en el mundo de crecimiento. Puede ser que sean las políticas monetarias, fiscal y de supervisión y regulación financiera que están mejores y tenemos menos crisis cambiarias en países como México, como Brasil y otros. Pero es posible que estemos en un punto de inflexión a donde el mundo necesita de América Latina. Y para cosechar este punto de inflexión hace falta políticas y hace falta aprovechar. Hay que dejar el capital venir, darle las condiciones a la inversión y trabajar en este momento en las reformas para que este punto de inflexión se realice y que sea más permanente. Muchas gracias.